Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla el evangelista Gary Lee aquí en esta tarde de hoy. Estamos a martes 5 de febrero del 2019 y quiero que me ponga muchísima atención con una noticia bastante escandalosa, en lo mínimo, y bastante preocupante también. Pero bueno, no debe ser sorpresa a nadie, en lo absoluto a nadie, debido a que la información en este momento de la historia, las redes sociales, es inmediata. Y yo les he prometido a ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, que cuando hay una información de una proporción bastante pesada, bastante de calibre grande, hay que compartirla, siempre con una perspectiva bíblica y profética, como yo suelo decir con bastante frecuencia. Ahora escúcheme bien, póngame muchísima atención. De verdad es que el mundo entero tiene que saber esto. Ya, de hecho, los canales de televisión esta tarde de hoy, martes 5 de febrero, van a estar compartiéndolo. Nosotros tenemos un pequeño adelanto, tenemos algunas fuentes fidedignas de información que están colaborando con nosotros desde hace unos 2, 3 años. Y te digo esto no con el propósito, no con el fin de que usted dice, hermano, pero usted está compartiendo algo que ni es chisme, ni es un bochinche, ni es un rumor, es una realidad de la Iglesia Católica Romana, con bases en Roma, Italia. Y esta mañana les hablé también sobre el gran beso que el Papa Francisco le dio al gran imán de Egipto islámico, Al-Tayed. Esto fue algo increíble, que esto lo que hace es que confirma categórica y marcadamente lo tan cerca que estamos de que el mundo entre a la época de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la llegada del anticristo está encima ya. Cuando leemos, por ejemplo, las profecías de Daniel 600 años antes de Cristo, capítulos 7, 8 y 9, y otros pasajes de la palabra, sabemos que el mundo en cualquier momento entrará al tiempo de la gran tribulación. De hecho, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que tiene desde marzo del 2013 en el poder, escúcheme bien, yo no creo que sea el anticristo y mucho menos el falso profeta, pero es un hombre que está preparando la plataforma para la llegada del anticristo. Los últimos 3, 4 años, los escándalos sexuales de la Iglesia Católica han sido demasiado grandes. Podemos decirle el escándalo del milenio, porque no ha habido una historia de toda la humanidad, y esto es algo serio. Esto que te estoy hablando es verídico, no es algo que estoy inventando, no es una estadística que estoy tirando y lanzando allí en la plataforma de Facebook, ni YouTube, ni las redes sociales. Es algo verídico. No ha habido un escándalo tan grande sexualmente como lo hay dentro de la Iglesia Católica Romana, en ninguna entidad, ni estamos hablando ni países, ni naciones, ni ninguna época de la historia, ninguna generación. Mire, la Iglesia Católica tiene 430,000 sacerdotes más o menos. No estamos hablando de casos aislados de 2,000, 3,000, estamos hablando de múltiples miles y posiblemente cientos de miles de sacerdotes. En Sudamérica, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, el caso Maciel, estamos hablando de Irlanda, Australia, estamos hablando de Nigeria, en África, en Europa, Francia, Italia, España. Bueno, la lista es literalmente inacabable. En Estados Unidos solamente, en los últimos años, en 2, 3 años, han habido demandas que han ascendido a más de 3 billones de dólares. Escuche bien esto. Y más de 60 diócesis de varios estados de la nación americana se han declarado prácticamente en bancarrota, con escándalos masivos como el que hubo el año pasado en el estado de Pensilvania, donde solamente en Filadelfia, en Scranton, en Pittsburgh y en otras diócesis se supieron de más de 1,000 y pico de niños que fueron abusados por más de 350 sacerdotes. Yo les dije esta mañana que aquí, por ejemplo, en El Paso, Texas, descubrieron que la misma diócesis pequeña del Paso, 30 sacerdotes también fueron descubiertos como pedofílicos. Obviamente muchos de estos finalmente los están metiendo presos, pero ahí te va lo más tremendo. Finalmente,
también se está descubriendo el escándalo de las monjas enclaustradas. Y estamos hablando de diferentes conventos en diferentes partes del mundo. A estas pobres mujeres que las tienen encerradas muchas veces desde que tienen 14, 15, 16 años de edad. Las enclaustran, las encierran allí simplemente para utilizarlas para los sacerdotes, para sus sensualidades, para sus preferencias. Es una cosa increíble. Ahora, en este día de hoy, martes 5 de febrero, el Papa Francisco viene en su avión de regreso de los Emiratos Árabes Unidos, de esta península arábica, y lo cuestionaron con respecto a las monjas, y él dijo, es cierto, lo confesó, lo aceptó, lo reconoció, que desde los días del Papa Benedicto XVI el escándalo fue demasiado tan grande que por esa razón y quizá otras más fue que el Papa Benedicto XVI renunció al papado, siendo el primer papa que renuncia en 600 años de historia. Y bueno, desde ese entonces se deshicieron de un convento que estaba en Francia llamado el convento de Saint-Jean. Increíble, porque ese convento literalmente se había convertido en un lugar donde los sacerdotes iban uno tras el otro a utilizar a las monjas como esclavas sexuales. Escúcheme bien, amado amigo católico, sal corriendo de esta institución. Tienes que ir corriendo, por favor. Aún en los pueblos más pequeños de los ranchos de México, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Honduras, o Nicaragua, o Sudamérica, Perú, Ecuador, Chile, en Uruguay, en Argentina. Por favor, no me diga que los escándalos no se han oído. En República Dominicana, en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. El año pasado que el Papa estuvo visitando Irlanda, casi ni lo pelaron ni lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Por el escandalazo grande de que descubrieron en un convento de Irlanda una fosa de pequeños huesos de niños abortados, y él mismo reconoció que monjas han abortado los niños que quedaron embarazadas ella a raíz de la constante y continua violación de los sacerdotes. Esto es algo serio, esto es algo pero insólito, esto es algo increíble, no me sorprende. Obviamente le dije esta mañana y lo repito en esta tarde, la religión católica es la madre de las abominaciones de la tierra. Me causa tristeza. No estoy aquí simplemente para condenar, no condeno a nadie, no soy quien para condenar ni para simplemente compartir la información, pero con una perspectiva bíblica y profética. Y ahí te va la perspectiva. Queda claro que son los últimos días. Número 2, no hay nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Cuídese usted que me está viendo a través del mundo entero. Tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Dios no permite que las cosas se queden escondidas. Dios siempre honrará a los que le honramos a Él con todo el corazón. No habemos ninguna iglesia perfecta en el mundo, pero cuando hablamos de la religión católica, esta religión es una religión total y rotundamente abominable. Yo sé que muchos pastores, ministros, líderes, predicadores por años predicaban estos temas y compartían esta información. Pero muchos ya no quieren hablar estos temas. Muchos, por ejemplo, se paran en los púlpitos y huyen. Se esconden de tocar estos temas. Prefieren evitarlos, eludirlos. Dicen, ay, mejor yo no hablo de eso porque no me conviene, porque, ay, no, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Yo le voy a decir con todo mi corazón y humildemente, yo creo que nosotros estamos en este tiempo, en esta generación final, llamados a compartir la verdad, a defender la palabra de Dios, a defender la doctrina, a contender por el evangelio, por este santo y puro evangelio que nos fue entregado 2000 años atrás. Y cuando vemos, por ejemplo, toda esta apostasía, esta abominación, y vemos lo que está pasando, yo creo que el mundo inconverso, el pueblo secular, yo creo que los amigos católicos que amamos, necesitan una respuesta. Necesitan, por ejemplo, no un pretexto, no una justificación, no que se ande tapando el pecado como lo hacen los mismos católicos. Necesitan que se escuche el mensaje de amor y misericordia. Y este es el mensaje. Amigo católico,
tienes que empezar a mirar a Jesús. Tienes que saber, y no vamos a comparar porque no hay ninguna comparación. La religión católica es, número 1, corrupta. Número 1, maldita. Número 3, falsa. Número 4, abominable. Número 5, no tiene remedio. Número 6, está mencionada en la palabra como la madre de las abominaciones de la tierra. Y número 7, por último y más grande todavía, los juicios de Dios van a caer sobre ella eventualmente. Y esto está ya escrito. Las palabras están en la pared. Solamente yo soy un mensajero que entrego el telegrama. Y es de verdad triste. Es triste ver a dónde ha llegado la gente que no quiere salir de este lugar donde hay tanto, una tras otra. Mi esposa tiene familiares, primas, tiene amigos y todo. Hemos estado conversando que ya están decepcionados, desilusionados por la misma razón de que ya no siquiera, y católicos ya ni siquiera van a la misa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que esta iglesia es realmente no lo que pinta ser. El Papa Francisco sella un pacto global de paz con el gran imán islámico ayer domingo, o antier, fue domingo, o fue el lunes, ayer lunes lo selló con un beso público que todo el mundo ha visto. Y hoy en el avión de regreso para Roma, Italia, para la Santa Sede que llaman ellos, para ese lugar donde es una cueva de pecado y de abominación, él le responde a los periodistas diciendo: sí, por supuesto, reconozco que las monjas en los conventos han sido abusadas, y que en el caso del convento de Francia se ha convertido literalmente en una esclavitud sexual estas monjas. Estas cosas son serias, son tremendas, son los últimos días. Esta información ustedes van a ver esta tarde en los periódicos, en la noticia, en la radio. Es normal, la van a ver, pero yo te estoy entregando de antemano la información con una perspectiva. Ya son los últimos días, ya Cristo viene pronto, ya nada nos debe sorprender lo que se está viendo. El mundo en que vivimos hoy es un mundo que no tiene esperanza, que no tiene salvación. Sí la tiene, solamente en Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia. Amigo católico, sal de allí, sal de ahí. No estamos hablando de un pequeño caso, estamos hablando de que toda la iglesia católica está infectada, es corrupta desde su principio. Te recuerdo la historia, la gran Inquisición o la Santa Inquisición, los siglos donde maltrataron y mataron judíos llamándoles marranos en España. Te recuerdo el pacto que hizo el Papa Pío XII con Adolfo Hitler cuando Hitler y su maquinaria militar de los nazis mandaron a los campos de concentración y quemaron 6 millones de judíos, más otros 5 millones. Te recuerdo todo eso. Y ahora los miles y miles y miles de niños que han sido abusados y las monjas que fueron usadas como esclavas sexuales y los niños que fueron abortados. Estos son crímenes, escándalos y crímenes de una religión que es maldita, que la Biblia dice que es la madre de las abominaciones de la tierra. Y sabes que a mí lo que me duele también a veces, me causa tristeza, pero también cierto coraje, los llamados pastores y ministros que carecen de agallas y de valor para denunciar lo que es esto, porque no quieren tocar estos temas. No, déjalo, que se sigan hundiendo nuestros amigos católicos que los amamos, pues la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y he aquí que este judío siempre te va a hablar con la verdad, porque hay dos cosas que siempre hemos nosotros valorado, yo he valorado: transparencia y honestidad. Y esto siempre ha sido mis dos líneas importantes
Así como me conocen, soy transparente, casado con una sola esposa, 3 hijos, 4 nietos y uno que viene de camino, y una familia preciosa. Transparencia, sinceridad, así como soy claro como el agua. Y amo al Señor con toda mi alma. Que Dios tenga misericordia de todo esto. El Papa Francisco reconoció hoy el abuso de los sacerdotes hacia las monjas, aún incluso que la convirtieron en esclavas sexuales. Que Dios tenga misericordia. Son los últimos días. Dios te bendiga. Shalom.